Hoy vamos a ver, entendamos los trastornos del desarrollo y el autismo. Me voy a presentar, mi nombre es Fiorella y soy de la carrera de audiología. Mi nombre es Eileen Rodríguez y soy de enfermería. Yo soy Wendy Zúñiga y soy estudiante de farmacia. Yo soy Diego Gamboa y soy estudiante de Derecho. Hoy les voy a pedir un favor, que si por favor se pueden quedar al final del taller para que nos puedan completar una encuesta, porque ya vamos a ir cerrando este grupo, este lindo grupo que les presenta los talleres, va a ir cerrando, porque ya vamos terminando. Entonces, que si por favor nos pueden rellenar esa encuesta, es súper rápida y súper sencilla. Es nada más que al final les vamos a mandar el link. Gracias, con mucho gusto. Gracias. Bueno, vamos a ver la reflexión inicial. Bueno, los lineamientos primeros creados con el fin de mantener el orden, ¿verdad?, de la reunión. La reunión está siendo grabada. Siempre, por favor, mantener el micrófono apagado para mantener el orden. En caso de algún problema, por favor, escribirlo en el chat. Para participar, levante la mano que están las reacciones ahí de Zoom. No se permite lenguaje soez o impropio. Su participación debe estar relacionada con el tema. Este taller es de carácter educativo, no terapéutico. Respete a los participantes y a los expositores y esperemos que disfrute del taller brindado. Ahora sí, vamos a ver la reflexión inicial. Es un video cortito. Y me gustaría que después del video me den su opinión.
¿Por ¿De qué qué no creen que puedo escuchar? trataba el video? Tristemente, de una confusión que se da por parte de la señora, porque como le costó tener sus galletas, al ver las galletas ahí cerca, pensó que eran las de ella y comenzó a comerse las del muchacho. Y su sorpresa es cuando llega al tren y ve sus galletas enteras. Exactamente. Esa confusión se da porque lo criticó, digamos, injustamente por su físico, porque tal vez se veía un muchacho no tan convencional, diría uno, no tan convencional, y por juzgar su apariencia dijo, ah, sí, me está robando mis galletas, las que yo me compré, y me las está robando, se está comiendo hasta mi última galleta, ¿verdad? Y la señora toda enojada y nada que ver. Entonces yo les traía esta reflexión inicial, porque a veces por las apariencias empezamos a criticar a una persona. Esta reflexión inicial era para recordarles que no debemos juzgar, y mucho menos si no conocemos a una persona, ¿verdad? Nunca debemos juzgar, y mucho menos si no conocemos a alguien que nada más se está comportando diferente a nosotros. Entonces, antes de seguir el taller, primero vamos a ver unos conceptos básicos para comprender lo demás del taller. Evidentemente vamos a ver el concepto de trastorno, que se entiende como una alteración del funcionamiento normal de la mente o el cuerpo. Ahora, desarrollo cognitivo es un proceso mediante el cual el ser humano va adquiriendo conocimiento a través del aprendizaje y la experiencia. Cuando algo ya nos afecta a este desarrollo cognitivo es cuando empezamos a ver esos trastornos. Congénito, cabe resaltar que congénito es algo que está presente desde el nacimiento. Muchas veces confundimos congénito con genético y no siempre tiene que estar relacionado. Puede estar relacionado, pero no siempre. Congénito es algo que viene desde el nacimiento, y genético ya es algo predispuesto por la genética, por nuestros padres, abuelos y demás. Sistema nervioso central, que está conformado por el cerebro y la médula espinal, que es lo que baja acá detrás de nuestra espalda, y funciona como el centro del procesamiento, ¿verdad? De todo el cuerpo. Es el principal de todo el sistema nervioso y controla todas las funciones del cuerpo. Y por último, el sistema nervioso periférico, que es lo que sigue después del sistema nervioso central, que principalmente está en nuestras extremidades, como brazos, manos, pies y piernas. Principalmente en este taller vamos a ver lo que es el sistema nervioso central. Bueno, no el sistema nervioso central, sino trastornos que van a afectar nuestro sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar sobre, bueno, vamos a empezar con el tema del trastorno del espectro autista, mejor conocido como TEA, ¿verdad? Esas son sus abreviaturas. ¿Qué son los trastornos del espectro autista? Bueno, estos son trastornos en los que ocurre una alteración en nuestras neuronas o en la función que tiene nuestro cerebro. Entonces, se ve afectado todo el desarrollo o toda nuestra capacidad de procesar lo que es en la parte de nuestro cerebro. ¿Cuáles son las causas por las que ocurren los trastornos del espectro autista? Bueno, en primer lugar, estas causas son multifactoriales, es decir, no solamente es una única causa, son varias en conjunto las que hacen que esto se pueda desarrollar. En primer lugar está la genética, que de hecho es una de las principales que se asocian con que una persona padezca un trastorno del espectro autista. Están los problemas en el embarazo, problemas como, digamos, la contaminación, problemas durante el embarazo por algún accidente, por ejemplo, alguna problemática que haya ahí de por medio, problemas en el parto, por ejemplo, que nazca el bebé muy, muy prematuro, en el momento de dar a luz, que haya algún problema o algún accidente mientras está en labor de parto, o inclusive alguna literatura dice que una de las causas puede ser que los padres sean de muy avanzada la edad cuando ya van a ser padres. Entonces, eso también, pero tengamos en cuenta de que las causas son varias. Varias en conjunto es lo que hace que una persona pueda padecer este tipo de trastornos. Y bueno, ¿cuáles son los comportamientos? ¿Cómo es que se comporta una persona que tiene TEA o cuáles son los síntomas que tiene este tipo de población?
Para eso vamos a hacer una actividad. En esta quiero que presten mucha atención a los videos que les voy a mostrar y que tratemos de ponernos en el lugar de esa persona que está en el video, cómo sería si nosotros tuviéramos algún trastorno parecido, cómo sería tratar de tener empatía con estas personas o estar desde los ojos de esta persona. Entonces, vamos a empezar con un video. Ok, quisiera que me contaran un poco qué los hizo sentir ese video, qué vieron ahí en ese video, qué le pasaba a esa persona. Si pueden levantar la mano o comentar en el chat también. Dice aquí la profe, angustiada, exacto. Uno se siente angustiado, uno ve un montón de cosas alrededor y procesándolas como al 1000. Claramente que, por ejemplo, una persona con autismo le pasa este tipo de cosas, está procesando un montón de información a la vez y se va a sentir mareada, ¿verdad? Se va a sentir angustiada. ¿Qué más? ¿Qué pudieron sentir en ese video? ¿Alguno me quiere contar? Como que las cosas no se veían bien, como parchones y cosas así raras veía. Como parchones, muy bien, exacto. Ustedes no sintieron, bueno, yo me sentí mareada cuando la vi. Hay algo que ocurre ahí, según el video, no sé si lo pudieron presenciar, que es un montón de sensibilidad a lo que son los sonidos. El chiquito que iba ahí escuchaba un montón de sonidos a la vez, escuchaba, por ejemplo, el sonido de un spray, que era un perfume, y él lo escuchaba de lo más y mejor, o las luces, veía un montón de luces a la vez que hasta que causaban esos mareos. Esto es, bueno, uno de los comportamientos que se conocen como patrones restrictivos y repetitivos. ¿Qué es esto? Bueno, por ejemplo, una persona con trastorno del espectro autista presenta hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales. Puede ser una persona que no sienta absolutamente nada o sea indiferente a lo que es el dolor, a lo que es la temperatura, o que por el contrario, como veíamos en el video, se siente demasiado perturbado con los sonidos, demasiado perturbado con las texturas, con la parte visual, ve un montón de luces y uno ve las luces, por ejemplo, puede estar prendida la luz de mi cuarto, no tengo ningún problema, pero para un niño puede ser, para un niño o para una persona con trastorno del espectro autista, una luz puede ser demasiado intensa, puede ser muy abrumadora. La parte de texturas, por ejemplo, que a una persona con trastorno del espectro autista la toquen, puede ser sentir algo muchísimo más intenso de lo que es que a nosotros nos toca en el hombro. Y esto puede llevar claramente a que esa persona se sienta muy incómoda en el momento. Ahora, si seguimos con el video, vamos a ver otros comportamientos. Entonces, ojalá le puedan prestar atención. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Take my hand. No, Alex. No, it's fine, isn't it? It's fine.
I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Ok, ¿qué podíamos ver ahí? ¿Alguno quiere participar? Contarnos, o aunque sea en el chat, qué podía ver en esa parte del video. Yo digo que lo veo toda la gente viéndolo, ¿verdad? Y él tal vez desesperado, angustiado, y la gente veía el comportamiento que él tenía, viendo luces, Correcto. viendo ruidos, viendo cosas así diferentes que para él tal vez eran muy sensitivas. Correcto, lo que nos cuenta Flor, gracias por su participación. Es cierto, era muy sensitivo a muchas cosas y la gente más bien se le quedaba viendo como, ¿y qué le pasa? Marta tiene la mano levantada también. Sí, yo siento que a pesar de que la mamá lo conoce y le ofrece la mano, él está como en un mundo perdido. No solo con los sonidos, sino que el ambiente totalmente es como un mundo diferente para él. Y a pesar de que la mamá le da la mano o le dice que le tome la mano, él se siente, como decíamos al principio, con los sonidos, con las miradas, en un mundo totalmente diferente. Correcto. Muchísimas gracias por su participación, Marta. Es cierto. Dice aquí en los comentarios, él intenta concentrar su atención contando con los dedos en vez de lo que está percibiendo a su alrededor. Ok, sí, eso es cierto. De hecho, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver... Ah, bueno, no, mentira, ya estamos ahí. Nos podemos devolver un momento. Ajá, ahí. Ok, en estos patrones restrictivos y repetitivos, como me contaban, bueno, es curioso que la persona es demasiado sensible a cualquier cosa, a diferencia de nosotros, es muy intenso los estímulos que ellos reciben. De hecho, parte de curar esta ansiedad que sienten por tantos estímulos y tantas cosas a su alrededor es tener alguna repetición o algún patrón. Por ejemplo, veíamos al inicio, como comentaba Aileen, que el chiquito empezaba a contar 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 10. Eso es tratando de canalizar esa ansiedad que da ver todos esos estímulos alrededor. Normalmente también pueden ocurrir repetición o patrones con el uso de objetos. Por ejemplo, puede ser una persona que le gusta tener en un orden en específico todos sus libros, o que tiene los juguetes en un orden en específico, todos los tiene ordenados de una forma. Y no se lo toquemos, ¿verdad? Porque así como ellos son muy sensibles a los cambios en los sonidos, a los cambios en las luces, también son muy sensibles a los cambios en las actividades o rutinas que ellos tienen. Entonces, si venimos a desacomodar, por ejemplo, un juguete o lo corremos, para ellos ese cambio a nivel cerebral que tiene que el juguete ya no esté en donde él lo puso y esté en otro lugar, es muchísimo más intenso y es más intenso de procesar que para nosotros. Entonces, por ejemplo, en el uso de juguetes, en movimientos en particular, veamos que el niño estaba contando 1, 2, 3, hasta el número 10. Puede ser que lo haga varias veces al día y de manera consecutiva o de manera seguida, o en el habla repetitiva. Puede ser que está jugando un niño, por ejemplo, y de un pronto a otro nos dice o dice algo, ¿verdad? Y eso se vuelve repetitivo durante todo el día. Muy bien. Ahora vamos a volver a ver otra parte de un videito para seguir entendiendo este tipo de situaciones. Ah, bueno, y algo muy importante del último video es que el niño se pone a gritar y se pone súper estresado a hacer un berrinche, mal llamado, ¿verdad? En sociedad berrinche, pero cuando vemos toda la gente que lo criticaba como, uy, qué niño más malcriado, qué niño más feo, con solo la mirada. Y sabemos que eso pasa mucho cuando vamos afuera, que vemos un chiquito que está gritando y nunca falta el comentario de alguien como, qué niño más malcriado, qué persona más escandalosa. Pero no sabemos si realmente es una persona, por ejemplo, con TEA o con un trastorno del espectro autista, que por eso es que está haciendo un escándalo en ese momento, haciendo un mal conocido como berrinche, que es simplemente una manera de decir como ya todo pare porque estoy procesando muchas cosas encima.
Entonces también hay que tener eso en cuenta. Y no es como que queramos que estén en una burbuja de cristal, porque este tipo de personas también necesitan salir, ¿verdad? Necesitan hacer ciertas actividades afuera. Vamos a ver, entonces, este video. Un momento para ponerlo. Ok, no sé si pudieran apreciar el video y contarme qué sienten al ver ese video, qué les llama la atención, cómo se comportaba esta persona. Se siente distinto a los demás, comentan en el chat. Los colores son muy significativos para las emociones. Sí, cierto, este video es curioso. El video nos expresa con la música y también con los colores cómo se siente la persona. Y eso sí es cierto, se sentía, bueno, a veces veíamos el color rojo cuando el niño se sentía así como muy incómodo, rodeado de gente. Se sentía distinto a los demás, eso también. Veíamos que era un niño que se sentía como que no encajaba, como que incómodo estar rodeado de algunas personas. ¿Algo más que haya notado en el video? Verde con la mamá, nos cuenta Marta, ajá, que a pesar de que es difícil para ellos tal vez poder comunicarse con otros, que esté con la mamá acompañado le hace sentir un poco más como de calma o más de ok, no es tan incómodo, eso sí. Ok, esto, bueno, para esto hay dos comportamientos que quería resaltarles. El primero es la inflexibilidad de las rutinas. Vemos cómo el niño está jugando, ¿verdad? Y si lo disturban o lo molestan, ya él se siente súper abrumado. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente las personas que tienen trastornos del espectro autista son personas que tienen rutinas o maneras de hacer las cosas muy específicas, muy cuadradas, podríamos decir. Entonces, si por ejemplo un niño tiene ordenados sus juguetes de una manera y nosotros llegamos y le cambiamos de lugar un juguete,
muy probablemente esta persona se sienta muy angustiada a este tipo de cambios que tal vez para nosotros son pequeños. No están acostumbrados a tener rutinas de manera diferente o a cambiarla. Es así como también vemos que este tipo de personas puede que tengan una manera en específico en que saludan a otros, tienen una rutina que no les gusta cambiar. Por ejemplo, siempre que van, no sé, a la escuela o van al parque o van a salir, van por el mismo camino y se devuelven por ese mismo camino. Hablan de una misma manera o saludan de una misma manera, ¿verdad? Hacen cosas que son exactamente iguales tratando de seguir un esquema muy específico. O también puede ser que coman los mismos alimentos, inclusive. Pueden llegar a comer lo mismo porque solamente quieren eso y no quieren aceptar un cambio que para ellos ya vimos que es muy grande. Si seguimos con la diapositiva, vamos a ver, como en el video, que también tienen deficiencias en lo que es la comunicación social. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño veía a otros chiquitos ahí jugando y a él le costaba mucho lo que era conversar, o inclusive con la propia mamá, que lo agarraba, que lo tomaba de la mano y todo, aún así al chiquito le cuesta tener alguna conversación con otros. Puede ser que una persona con trastornos del espectro autista le cueste iniciar o le cueste inclusive responder a una conversación. Puede ser que tú le preguntes algo y esta persona ni siquiera te quiera responder. Y no es porque sea una persona odiosa o así, sino porque es una persona que le cuesta por sí mismo conversar. Hay una disminución del interés o de las emociones compartidas. Ok, se le conoce como teoría de la mente. Yo le digo que la empatía, más que todo, como esa capacidad que tenemos de entender a los otros, de entender lo que sienten los demás, de que si una persona está llorando podemos entender que está triste, de que si una persona nos hace una cara así súper, furiosa, entendemos que está enojado. Estas cosas las podemos captar nosotros de manera sencilla. Pero para una persona con este tipo de trastornos puede ser difícil poder entender los sentimientos de una persona, la manera en que se expresa una persona o cómo esté actuando una persona. Puede ser que hayan cosas que ellos ni siquiera puedan diferenciar si son intencionales o no. Entonces, normalmente hay gente que estigma que estas personas no son empáticas o son egoístas, pero eso no es cierto. O sea, simplemente son personas que les cuesta un poquito más lograr entender cuando una persona se siente diferente o cuando una persona expresa ciertas emociones. También están las deficiencias en conductas no verbales. Por ejemplo, la mamá en el video veíamos que le hacía ciertas indicaciones al niño que el niño ni siquiera prestaba atención. Puede ser que para nosotros hacer esto signifique un símbolo de paz o un símbolo de saludo, pero una persona con trastorno del espectro autista no lo entienda. Les cuesta identificar esas conductas no verbales. Normalmente también sabemos que la gente habla con la boca o con las manos, ¿verdad? Hace ciertos gestos que ellos puede ser que no entiendan e inclusive puede ser que ellos mismos ni siquiera expresen de una manera así como facial lo que ellos sienten en el momento, si están felices, si están enojados. Puede ser que la cara que vemos, como estaba en el video, sea neutra. No sabemos qué siente, pero es justo eso, porque les cuesta tal vez expresarse y también entender las expresiones de otros. Ahora, hay una dificultad de ajustarse a los distintos contextos sociales. Normalmente son personas que no van a estar como con un comportamiento cuando están en la casa, tener un comportamiento distinto en la escuela o en el trabajo y tener un comportamiento distinto, no sé, en un parque. Es gente que se va a seguir comportando de una manera igual, independientemente del lugar en el que esté. Es así como puede que le cueste inclusive hacer juegos imaginativos, como que van a jugar al anda y que tienen que imaginar que alguien tiene el anda y tiene que tocar a alguien, o que si juegan congelado y que si tocan al niño se tiene que quedar quieto. Puede ser que este tipo de juegos le cueste comprenderlos o inclusive le cueste hacer amigos por estas razones. Si seguimos con la presentación. Ok, vamos a ver una frase que me gustó de Stephen Short que dice, a veces se dice que si se conoce a una persona con autismo, se conoce a una persona con autismo. Suena un poco obvio, pero lo que quiere decir esto es que los síntomas y los comportamientos de cada persona con autismo son diferentes.
Entonces, si tú llegas a conocer a una persona con autismo, específicamente solo conoces a esa persona. Puedes llegar a conocer a otra persona que tenga un trastorno del espectro autista y te vas a dar cuenta que es muy diferente. Los síntomas que presenta, la manera de comportarse, su manera de ser van a ser muy diferentes. Entonces, ojalá podamos tener eso presente, porque hay gente que cree como si yo conozco a los autistas porque yo he tenido que trabajar o porque yo tenía un familiar autista y no nos damos cuenta que otras personas autistas son diferentes. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok, aquí rápidamente es para ver los tipos de trastornos del espectro autista o los subtipos. Está el trastorno autista como tal, que como veíamos anteriormente en los videos, es una dificultad para comunicarse que tiene la persona y también tiene dificultad en sus habilidades sociales. Ya vimos que dificultad en expresarse, dificultad en hablar con otros, tiene intereses enfocados, es decir, que si a una persona con trastorno autista le gusta algo, se va a quedar específicamente con ese algo y va a estar enfocado en ese algo que le gusta, puede ser un juguete, puede ser un tema, y se va a quedar aprendiendo de ese tema, se va a quedar todo el tiempo con eso en específico. Y como ya vimos, tienen patrones de repetición. Repiten constantemente alguna palabra que hayan aprendido, empiezan a contar, como vimos en el video, constantemente o hacer algún movimiento que sea constante durante todo el día. Está la enfermedad de Asperger. Este es como un tipo de trastorno autista más leve, más ligerito, por decirlo de alguna manera. Esto es que a la persona le cuesta socializar, le cuesta llevar a cabo conversaciones, hacer amigos, pero es una persona que es completamente capaz de tener habilidades verbales. Es una persona que se expresa bien, habla bien, sabe cómo llevar una conversación, pero simplemente le cuesta hablar con los demás. Está el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Yo lo conozco como el trastorno variable. Es decir, que la capacidad de comunicarse a la persona es variable. Su capacidad social es variable. Sus habilidades sociales son variables. En realidad, este es el trastorno en el que se coloca a la gente que no encaja del todo los síntomas que tiene con alguno de los otros tipos de trastornos del espectro autista. Está también el trastorno desintegrativo infantil. Bueno, por su nombre claramente se da en niños. Esto empieza con un periodo que conocemos normal, y en esto quiero hacer un énfasis, quiero recalcar que no es como que una persona con este trastorno sea normal, sino que esta palabra normal lo que quiere decir es que es una persona que actúa de la manera en que actúa la mayoría de los demás niños. Entonces, tiene un periodo en el que actúa y en que tiene un desarrollo al igual que la mayoría de niños, hasta más o menos los 2 años. Y ya después de los 2 años, entonces vemos una decaída. Entonces puede ser una persona, bueno, un niño o una niña, que al principio jugaba, tenía amigos, le gustaba hablar, aprendía palabras, iba súper bien, y de un pronto a otro le cuesta comunicarse, de un pronto a otro le cuesta hacer amigos. Los amigos que tenía ya no juega tanto con ellos, o le cuesta inclusive hablar. Entonces, esas son como algunas de las diferencias de los tipos de TEA. Pasando a la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que son algunos tratamientos. Ok, la base del tratamiento para una persona con trastorno del espectro autista es la terapia. Y como ya habíamos visto que cuando conocemos a una persona con autismo, solo conocemos a esa persona, no conocemos cómo actúan, cómo se comportan los demás, porque son diferentes, es importante que la terapia para una persona con autismo sea individualizada. Es decir, vamos a hablar del comportamiento de esta persona en específico, de sus síntomas, de sus incomodidades, de esa persona en específico. La educación. Esas personas son muy inteligentes, de hecho. Entonces, en la educación lo que se trata es que ellos aprendan ciertas destrezas que mejoren su autonomía, su capacidad de valerse por sí mismos y sus habilidades sociales, que bien puede que les cueste tener esas conversaciones con los demás. Bueno, pero eso es una característica que ellos son muy anuentes a aprender. Ellos son capaces de aprender a socializar. Es importante, como veíamos en los videos, el apoyo de la familia. En los videos veíamos que la mamá era un símbolo como de paz o de menos incomodidad para el niño. Igual aquí la participación de la familia es importante. Si ya vemos que un niño
el simple hecho de ser un menor de edad, es importante que tenga el apoyo de sus padres o del encargado, muchísimo más para una persona con trastorno del espectro autista, que desde niño se le acompañe en lo que es el apoyo en las terapias, por ejemplo, la empatía en su desarrollo como encargados de familia. Está la medicación. Bueno, en el caso de la medicación, le puse como un asterisco, porque la medicación no es como lo más fuerte en estos tratamientos y normalmente se usa para tratar síntomas. Por ejemplo, una persona con autismo que tiene mucha ansiedad, que le cuesta dormir, vamos a tratar de darle algún medicamento que baje esa ansiedad o que le ayude a tener un buen sueño. O también hay alguna medicación que se usa para lograr calmar a la persona y poderle llevar a cabo una terapia. Pero eso es lo que hay que ser conscientes. La medicación es como el último recurso y es el recurso que siempre va a ir acompañado de terapia. Jamás pensemos en una medicación sola para una persona con autismo. Y por último, bueno, de parte de nosotros, ¿qué es importante en el tratamiento de estas personas? La empatía y el respeto. Que podamos entender que estas personas son diferentes, pero eso no quiere decir que dejen de ser seres humanos, que dejen de sentir, que dejen de pensar, inclusive yo diría que hasta más inteligentes que uno, son capaces de concentrarse muchísimo mejor y hacer demasiadas grandes cosas que a veces ni siquiera valoramos en sociedad, y que el respeto es fundamental. Más, aunque no entendamos muy bien, el respeto es fundamental para este tipo de personas. Y bueno, para la parte de fortalezas, uno diría, bueno, es que qué difícil tal vez padecer autismo, todas esas situaciones y todas esas incomodidades. Pero también tener autismo les representa algunas fortalezas. Para eso quisiera que termináramos de ver el video y me dijeran qué sienten ustedes al ver este video. Vamos a ver. Todas las mujeres. Las diferencias nos enriquecen. Aprendamos a ver el mundo con los ojos del autismo. Ok, ¿qué pudieron apreciar en ese video que les llamara la atención o cómo los hizo sentir? Muy lindo como recrea su espacio. Eso. Marta ha tocado un punto muy importante. Y es que yo no sé si notaron, pero en el video pasado el niño estaba en un jardín, aunque tome las flores, dice Marta. De hecho, tomar las flores es algo curioso, porque el niño al inicio estaba en un jardín, estaba rodeado de chiquitos que estaban jugando y él estaba encerrado ahí con sus piedritas y todo el mundo se le quedaba viendo como qué estará haciendo, por qué tan solo y todo. Y vemos cuando ya llega a terapia que el niño se pone a jugar y lo que empieza a hacer es a recrear esa imagen que él tenía de ese lugar. Vemos cómo recrea ese jardín o ese patio en el que estaba, inclusive puso a sus compañeritos, a los chiquitos que estaban ahí alrededor, los puso también ahí en los juegos
a revelar todo lo que decía su imaginación, y es tan exacto que él recordó que había un arbolito justo en ese parque, y entonces fue, rompió el jarrón y agarró las flores para que esas flores pudieran ser esos arbolitos que estaban en ese parque. Esa era la intención del niño. Entonces vemos aquí cómo una persona con este trastorno, que al principio veíamos que estaba encerrada en su mundo, en realidad está cambiando la perspectiva. Estamos viendo que tiene un punto de vista un poco diferente, pero que igual él a su manera estaba incluyendo a sus compañeros, porque les gustaba incluirlos en la maqueta, por decirlo así, que él estaba haciendo. A su manera estaba viendo el entorno y entendiendo las cosas que estaban a su alrededor. Es curioso cómo esto pasa. Vemos en los comentarios que también mencionan que una persona que es parte de una sociedad y con diferentes habilidades, es cierto. De hecho, crear una maqueta así tan exacta es una habilidad muy, muy buena y tan solo en un chiquito, ¿verdad? Y es una persona que estando en sociedad que nosotros podemos decir que no le entendemos y esa persona está a su manera procesando todo ese ambiente y toda esa información. La memoria visual es una fortaleza. Sí, de hecho vemos que una de las tantas fortalezas que tiene esta persona con autismo del video es que tiene una muy buena memoria visual, que puede dar como cualquier otra, puede dar mucho como cualquier otra persona, eso es cierto. Es una persona que a su manera convive socialmente, que a su manera expresa las cosas. En este momento que la psicóloga lo estaba atendiendo, pudo dejarle a su mamá ver que el niño quería expresarse mediante la colocación de ciertos objetos para dar una idea de lo que él estaba pensando en ese momento. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí lo que tenemos es un cuadro en el que se dan algunos desafíos o algunas dificultades que tiene este tipo de personas y algunas fortalezas. Entonces, desafíos. Entender el entorno. Puede que les cueste entender y adaptarse al entorno en el que están, si es un entorno donde tienen que convivir con mucha gente o tienen que hacer algo en específico que tal vez no les gusta. Puede que tengan una dificultad de desarrollar motivación en áreas que no les interesan. Si algo a ellos no les gusta, muy probablemente lo dejen de lado porque no les interesa. Dificultad de percibir el estado emocional de otros, era algo que hablábamos, no es que no sean empáticos, simplemente que les cuesta un poquito más entender cómo se sienten los demás. Dificultad de percibir las reglas no escritas sociales. Tal vez para ellos sea difícil entender algunos signos, algunos gestos que nosotros hacemos o movimientos de las manos, pero esto no quiere decir que ellos no sean capaces de aprender este tipo de cosas para adaptarse a la sociedad. Es difícil para ellos analizar y resumir la información de conversaciones. Podemos estar entablando una conversación sencilla con ellos, pero puede que a ellos algo no les interese y ya dejen la conversación por ahí y ya no puedan seguirle el hilo a esta conversación, por ejemplo. Problemas de integración sensorial de estímulos. Ya veíamos que si topan con luces, ellos son muy sensibles, que si topan con algunos sonidos, ellos son muy sensibles y escuchan muchos sonidos que tal vez nosotros ni siquiera percibimos. Y la inflexibilidad, ya veíamos que ellos tienen una rutina en específico, comen ciertos alimentos en específico, tienen un orden de las cosas en específico, pero por el contrario, también tener autismo representan fortalezas para ellos. Entonces, algunas fortalezas que veíamos es, por ejemplo, atención a los detalles. Como veíamos en el video, él había visto en el parque a sus compañeritos y hasta el árbol, y cuando fue a hacer su maqueta no se le olvidó, fue a buscar en el jarrón esas flores para ponerlas porque tenía que poner el árbol que faltaba ahí. Son muy atentos a los detalles. Esto les permite tener un estudio profundo en áreas de interés. Como vimos en el video, por ejemplo, podía ser que el chiquito fuera capaz de hacer una maqueta, pero ya siendo adulto eso le puede ayudar, por ejemplo, si quisiera estudiar arquitectura o algo así, tuviera que hacer planos, tuviera que hacer maquetas en específico, es una persona que es muy capaz de enfocarse en eso, centrarse y estudiar a profundidad esos temas. Son cualificados en un área particular, era lo que veíamos. Ellos puede ser que vean cosas que no les interese y les cueste más prestarles atención, pero a lo que les gusta se van a enfocar en eso, a lo más y mejor, van a poderse concentrar en eso. Yo creo que mejor manera, al menos que mi persona, lo reconozco, tiene una tendencia a ser lógicos, pero esto es de mucha ayuda en lo que es la toma de decisiones.
Eso es parte como de esto que uno dice que ellos son muy inteligentes. Es una característica. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros tomamos decisiones de manera muy impulsiva o tomamos decisiones sintiéndonos alegres, sintiéndonos enojados, sintiéndonos tristes. Ellos en el momento de tomar una decisión dejan todo eso de lado, analizan la situación y de ahí toman una decisión. La comunicación que ellos tengan con nosotros es directa. De que les cueste, digamos, comunicarse con otros no quiere decir que eso no lo puedan aprender. Y una vez aprendido, cuando van a hablar con uno, van a ser personas muy honestas. No van a tratar de mentirnos, no van a tratar de decir cosas por quedar bien, va a ser directa su conversación. Son personas leales. Una vez que ellos agarran confianza con alguien, son personas muy leales. Esas personas son capaces de escuchar sin juzgar. ¿Por qué? Porque ya veíamos que ellos primero procesan la información antes de tomar decisiones. Al igual, cuando ellos logran escuchar una conversación o aprenden a tener conversaciones con los demás, ellos escuchan a la persona y procesan antes de hablar. Es decir, muy probablemente nos van a escuchar sin venirnos a criticar, sin venirnos a juzgar o a señalar. Y tienen un pensamiento independiente. ¿Qué quiere decir esto del pensamiento independiente? Que son personas que no les va a afectar lo que opinen otros de ellos. Entonces, hay personas que, por ejemplo, salimos a la calle y alguien se nos queda viendo feo, ya pensamos que tal vez la ropa que andamos no es muy cómoda o se nos ve mal. Entonces, preferimos no salir a ese lugar con tal ropa. Ellos eso no les afecta. No les afecta si alguien les critica de alguna manera, porque eso no va a limitar sus capacidades, lo que ellos quieran llegar a hacer. Entonces, de hecho, vemos con todas estas fortalezas que esas son características inclusive que nos podrían ayudar a nosotros a ser mejores personas. Vemos cómo una persona con autismo, aparte de esas dificultades, tiene fortalezas de las cuales también nosotros podríamos aprender y que por tanto es muy importante mantener la empatía y el respeto con ellos en todo momento. Es así como pasamos al siguiente tema. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablarles de los trastornos del desarrollo intelectual. Estos trastornos pueden tener múltiples causas, al igual que en el caso anterior, pueden tener una base genética, pueden deberse, por ejemplo, a deficiencias extremas en la dieta de la madre durante el periodo de gestación. Pueden irse desarrollando conforme la persona va en las etapas tempranas de su vida. Pueden tener múltiples causas. Si pasamos a la siguiente diapositiva para pasar a definirlos, por favor. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de trastorno del desarrollo intelectual, tenemos que este incluye limitaciones en el funcionamiento intelectual de las personas que lo padecen. También en el comportamiento adaptativo. ¿Qué es esto del comportamiento adaptativo? Pues estas son habilidades, ¿verdad? Que las personas vamos aprendiendo conforme vamos creciendo y vamos avanzando en nuestro proceso de socialización, digámoslo así. Son comportamientos que vamos aprendiendo, habilidades para reaccionar en ciertas situaciones, en ámbitos como por ejemplo el ámbito conceptual, en ciertas situaciones sociales, en ciertas situaciones prácticas de la vida cotidiana que van desde la forma en la que estornudamos, por ejemplo, a la forma en la que gestionamos nuestro dinero, etcétera. Entonces, estos trastornos del desarrollo intelectual se tienen como base, ¿verdad?, estas limitaciones del funcionamiento intelectual y se manifiestan en afectaciones en todos estos aspectos que les acabo de mencionar, en el ámbito conceptual o académico, en el ámbito social y en el aspecto práctico. Entonces, continuamos con la diapositiva, por favor. Muy bien. Existen una serie, o más bien dos criterios mediante los cuales podemos saber que una persona padece el trastorno del desarrollo intelectual. En primer lugar, se puede saber mediante la detección de deficiencias de las funciones intelectuales, como por ejemplo el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación,
el pensamiento abstracto, el juicio. Hay ciertas clasificaciones que yo en un primer momento no estaba seguro si incluir aquí, que se basan, por ejemplo, en el nivel de coeficiente intelectual, que posteriormente vamos a hablar un poco sobre eso, puesto que los trastornos del desarrollo intelectual se basan, digámoslo así, o tienen diferentes magnitudes que pueden ir desde el leve hasta el profundo. Entonces, esa parte del coeficiente intelectual es uno de los aspectos que nos va a ayudar a diferenciarlos. Sin embargo, es el segundo punto el que es más importante. Sin embargo, ambos guardan relación, ¿verdad? Tanto las deficiencias en las funciones intelectuales como las complicaciones en el razonamiento adaptativo o en el comportamiento adaptativo, que era lo que les expliqué anteriormente, ¿verdad? En cuanto al dominio conceptual, tenemos aspectos como la memoria, ¿verdad? Como el lenguaje que vamos aprendiendo, como el aprendizaje de la lectura, de la escritura, del razonamiento matemático. Tenemos en el ámbito social la capacidad para tener empatía, las habilidades para comunicarnos con otras personas de nuestro rango de edad o con personas de distinto, ¿verdad? Con nuestra capacidad para ser amigos y para relacionarnos con otras personas y para hacer pues amistades, ¿verdad? Y en cuanto al juicio social, pues para saber, por ejemplo, en ciertas situaciones, cuando estamos corriendo un riesgo de que nos vaya a pasar algo, de que nos vayan a hacer algo, o ese tipo de cosas que más adelante voy a explicar más ampliamente. En cuanto al dominio práctico, como les explicaba, nos devolvemos una, por favor. Se relaciona con la autonomía en ámbitos como el laboral, es decir, que si las personas con este trastorno o con alguna de las magnitudes, digámoslo así, en que se manifiesta este trastorno, pueden llegar a participar en el ámbito laboral en cuanto a la gestión de su dinero, en cuanto a su autocuidado y su higiene personal. Vamos a ver que esto varía dependiendo de la magnitud del trastorno. Pero sí es importante saber que estos dos criterios se interrelacionan y que son importantes para diferenciar los siguientes trastornos del desarrollo intelectual. Ahora sí, podamos pasar, compañero. Muy bien. En cuanto al TDI es trastorno de desarrollo intelectual. En cuanto al trastorno de desarrollo intelectual leve, vamos a ver en cada una de sus variantes cada uno de los dominios que se van a ver afectados y en qué magnitud, digámoslo así. Eso para tener un cuadro que nos permita diferenciar los diferentes trastornos, ¿verdad? En cuanto al dominio conceptual, en el trastorno del desarrollo intelectual leve, vamos a ver que no hay gran diferencia entre niños preescolares en el dominio conceptual. En relación con el criterio que les mencioné antes del coeficiente intelectual, sabemos que una persona promedio tiene un coeficiente intelectual de 100. Una persona que tenga trastorno del desarrollo intelectual leve puede tener un coeficiente intelectual que puede ir aproximadamente entre los 50 y los 70. Entonces, es en edad escolar cuando empiezan a surgir dificultades, por ejemplo, para aprender la lectura, la escritura, para aprender conceptos abstractos como el tiempo, como la gestión del dinero. Ya en la edad adulta, sí, hay alguna alteración en las funciones ejecutivas o una complicación, digámoslo así, hay unas dificultades para poder planificar nuestras actividades, para determinar cuáles son las prioridades, es decir, aquellas cosas que debemos hacer de manera más urgente o más importante. Puede afectarse también la memoria a corto plazo. Entonces, estas son algunas complicaciones que pueden darse en el ámbito conceptual en el trastorno del desarrollo intelectual leve. En cuanto al dominio social, vamos a ver que va a ser una persona relativamente inmadura con respecto a personas de su rango de edad. En cuanto a la comunicación,
vamos a ver sí que la conversación es un poco más inmadura y es un poco más concreta. Va a haber dificultad para controlar las emociones en forma acorde con su edad, ¿sí? Va a haber una comprensión limitada del riesgo en situaciones sociales, es decir, la persona tiende a ser un poco ingenua y vamos a ver que esto es muy importante porque muchas veces, y esto es algo muy lamentable, a veces estas personas son utilizadas como instrumentos para la comisión de ciertos delitos, como por ejemplo la venta de drogas o ese tipo de actividades. También suelen sufrir abuso físico, abuso incluso en el ámbito sexual. También suelen ser como segregadas, digámoslo así, o apartadas de la sociedad. También en el ámbito laboral a veces se les excluye, ¿verdad? Y vamos a ver que ellos sí tienen la capacidad para desenvolverse, al menos en este nivel, que es el leve. Ellos pueden con algo de ayuda y con algo sí, de ayuda desenvolverse en el ámbito práctico. Vemos que en esto funcionan con relativa normalidad. Pueden sí necesitar ayuda en algunas actividades cotidianas como compras, como el transporte. Pueden, eso sí, funcionar con normalidad en las actividades recreativas, en los juegos, en paseos, cosas así. En el aspecto laboral, pueden llegar a ser competentes en las actividades, siempre y cuando estas no requieran un gran dominio conceptual, pero son personas que sí pueden incorporarse en el mercado laboral bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Se necesita, sí, ayuda para criar una familia. Sin embargo, en el caso del TDI leve, vamos a ver que son personas que pueden llevar una vida relativamente normal en comparación con las variantes, digámoslo así, más graves. Vamos a pasar al trastorno del desarrollo intelectual moderado, por favor. Aquí vamos a ver que ya se va viendo un notable retraso en el desarrollo conceptual. En la etapa preescolar, vemos que el lenguaje y las habilidades preacadémicas se desarrollan lentamente, es decir, aquellas cosas que se aprenden en el nivel de preescolar, ¿verdad? En el nivel escolar, el aprendizaje de la lectura y de la escritura de conceptos abstractos como el tiempo, como la gestión del dinero, se da más lentamente, pero todavía se da dentro de cierto margen, ¿verdad? Aunque reducido, pero todavía ellos son capaces de entender y de lograr estas capacidades. Sí, y en cuanto a los adultos, en cuanto a la edad adulta, el desarrollo, digamos, de las habilidades académicas, sí vemos que se encuentra en un nivel elemental, perdón, y necesitan ayuda para las mismas. Esto debido a que ya en el trastorno del desarrollo intelectual moderado, vamos a ver que uno de los criterios es que el coeficiente intelectual va de 35 a 50, ¿verdad? Entonces, ya aquí es como más notorio en este aspecto. En cuanto al dominio social, sí, vamos a ver que la persona presenta ya notables diferencias en relación con las personas de su edad en cuanto al comportamiento social. Puede tener, sí, conductas un poco inmaduras o consideradas como inmaduras en relación con las personas de su misma edad. Puede tener dificultades para integrarse si no es ayudada. Los niños pueden llegar a aislarlo por considerarlo diferente. Sin embargo, esto no se da siempre, por dicha. Más adelante les voy a contar el caso de un estudiante que tuvo mi mamá y que en realidad los niños lo integraron bastante bien al grupo. En relación con
con la capacidad de relacionarse está vinculada principalmente con la familia, con los amigos, puede llegar a tener amistades satisfactorias a lo largo de la vida, aunque, bueno, como bien se indica aquí, puede llegar a tener limitaciones en el ámbito comunicativo. Esto va vinculado también con las deficiencias, como con las complicaciones, digámoslo así, en el ámbito conceptual. Eso le limita un poco en el ámbito social también, tiene sus repercusiones. Y puede llegar a tener también relaciones sentimentales en la vida adulta. Más adelante, cuando veamos cómo debemos tratar a estas personas, vamos a ver que uno de los aspectos fundamentales es no infantilizar a las personas que padecen del trastorno del desarrollo intelectual. Pueden llegar a requerir ayuda para funcionar bien en el trabajo. Sin embargo, todavía estas personas pueden desempeñar algunas labores. Sí requieren de un largo periodo de aprendizaje en comparación a aquellas que padecen la variante, digamos, leve. También en cuanto a actividades como comer, vestirse, cuidar su propia higiene, todavía pueden realizarlas, sin embargo, requieren, sí, un periodo más largo de aprendizaje. Lo mismo pasa con las labores domésticas, las cuales todavía pueden realizarlas. Sin embargo, sí, tenemos que ser muy pacientes y enseñarles, ¿verdad? Y tomarnos nuestro tiempo para que las aprendan. Estas personas, perdón, pueden llegar a desarrollar habilidades recreativas, pueden participar en actividades, en ciertas actividades con los amigos, en un parque, jugar, disfrutar paseos panorámicos, todo ese tipo de cosas. Pueden llegar lamentablemente a desarrollar todavía comportamientos inadaptados, como lo que les mencioné anteriormente, que debido a la ingenuidad sí, es la palabra que se utiliza, pueden llegar a ser manipulados por personas que deseen utilizarlos para cometer ciertos delitos, o pueden llegar a sufrir ciertos maltratos físicos y de otras índoles, ¿verdad? Puede ser que lleguen a necesitar también ayuda en aspectos laborales, para transportarse, para acceder a los servicios de salud y para desenvolverse en general, pero todavía, digamos, no estamos, digamos, en las variantes más graves, que son ya los que sí van a necesitar mucha ayuda para lograr digamos, desenvolverse en estos tres dominios, ¿verdad? Vamos a pasar al trastorno del desarrollo intelectual grave, por favor. En esta magnitud, digámoslo así, en la modalidad grave, vamos a ver que el coeficiente intelectual de la persona ya va a rondar entre los 20 y los 35. Entonces, en relación con el dominio conceptual, pues ya las habilidades conceptuales sí se van a ver bastante reducidas. Va a haber poca comprensión, digamos, del lenguaje escrito o de conceptos, digamos, que impliquen como definiciones muy abstractas, como los números, las cantidades, tiempo, etcétera. Los cuidadores, sí, van a tener que proporcionar muchísima ayuda para que la persona pueda, digamos, resolver algunos problemas, sí, que puedan requerir de las habilidades conceptuales, por lo que acabamos de ver, ¿verdad? Que a la persona le cuesta muchísimo aprenderlas. Vamos a ver que en el aspecto social, la comunicación va a ser más básica todavía, va a consistir en palabras o frases sueltas. Las personas sí pueden comprender un habla, digamos, sencilla, sin conceptos muy abstractos, pero sí pueden llegar a por lo menos a comunicarse, aunque de una manera muy sencilla e incluso a través de gestos.
En relación con la familia, vamos a ver que a ellos les gusta mucho relacionarse con su familia y eso va a ser una fuente de ayuda para ellos y de placer. El tema de conversación de ellos pues se centra mucho en el presente, en lo que están viviendo en ese momento, cómo lo experimentan, ese tipo de cosas. En el aspecto práctico, vamos a ver que ahora sí van a necesitar muchísima ayuda para todas las actividades de la vida cotidiana, incluso para comer, para vestirse, para bañarse e incluso para realizar las funciones excretoras, ¿verdad? Porque ya en este nivel, en muchas ocasiones se dan también, digamos, alteraciones físicas o de este tipo, entonces la persona también va a necesitar ayuda en estos aspectos, incluso para comer, para vestirse, bañarse, etc. Entonces tampoco pueden tomar decisiones responsables sobre el propio bienestar ni el de otros, o al menos sí necesitan muchísima ayuda, muchísima asesoría, digámoslo así, por parte de sus cuidadores. No es que del todo no se deba tomar en cuenta la opinión, es simplemente que necesitan muchísima ayuda para lo que es las decisiones y ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el aspecto legal, normalmente puede ser que tenga que llegarse a un proceso de salvaguarda, es decir, una persona que sí, que actúe a nombre de esta persona, pero tomando en consideración su voluntad, digámoslo así. En una minoría pueden llegar a existir todavía comportamientos inadaptados, que era lo que les mencioné anteriormente, lo del tema de que por el hecho de ser personas que tienen, digamos, una cierta tendencia a la ingenuidad, entonces suelen ser manipulados o suelen ser, sí, pueden llegar a caer, digámoslo así, en conductas, digámoslo de alguna manera, inapropiadas. Pueden llegar incluso a las autolesiones. Pueden, eso sí, también participar en tareas domésticas, pueden participar en actividades recreativas. Ya para cuestiones de trabajo sí necesitan muchísimo apoyo y ayuda constante. Sin embargo, ya van a ser labores mucho más sencillas, ¿verdad? No va a ser algo que requiera un dominio conceptual superior, digámoslo así, o ciertas habilidades motoras que tal vez la persona lamentablemente no posean debido a la gravedad del trastorno. Entonces sí, tenemos que ser muy pacientes y si tenemos a una persona que padezca este trastorno, apoyarla mucho y ayudarle a que mejore, digámoslo así, en el dominio de estas habilidades, tanto en lo social, en lo práctico, en lo conceptual. Nos falta nada más el último, que es el trastorno del desarrollo intelectual grave, perdón, el profundo. Ya en este nivel, vamos a ver que una de las clasificaciones que hay es que, de los criterios que hay es que el coeficiente intelectual va a ser inferior a 20. Entonces sí, vamos a ver que el lenguaje ya va a ser súper sencillo y se limita a cuestiones del mundo físico, es decir, ya no hay lenguaje abstracto, conceptos que requieran, digamos, de habilidades cognitivas o conceptuales superiores. Vamos a ver que se puede llegar a desarrollar alguna habilidad de clasificación, por ejemplo, a partir de la apariencia de las cosas, llegar a distinguir clases de objetos, una taza, un vaso, cosas así, pero nada sumamente complejo. Vamos a ver en el dominio social, hay una comprensión súper limitada
prácticamente nula del lenguaje simbólico, aunque puede llegar a simbólico, es decir, por ejemplo, gestos, instrucciones básicas, en cuestiones abstractas, pues es más complicado, pero sí puede llegar a entender algo de manera muy sencilla, digámoslo así. Pueden expresar, sí, sus emociones a través de comunicación no verbal, por ejemplo, a través de una sonrisa, a través de los gestos faciales y ese tipo de cosas. Disfrutan mucho, eso sí, relacionarse con los miembros de su familia cercana. Eso, al igual que en el caso anterior, es fuente de mucha ayuda para ellos. Ellos disfrutan mucho, ¿verdad? Este tipo de contacto. Las alteraciones sensoriales y físicas aquí pueden impedir la participación en actividades sociales. Sin embargo, vamos a ver, como en el caso del dominio práctico, que esto no es al 100%, digámoslo así. Sí pueden participar, digamos, en actividades muy sencillitas, por ejemplo, ver televisión, realizar paseos panorámicos. Sin embargo, sí, debido a que el dominio conceptual sí se encuentra muy limitado, entonces eso sí puede llegar a hacer, digámoslo así, que a estas personas les cueste muchísimo, digámoslo así, la parte de comunicarse con otras personas de su edad, o en cuanto a lo que es el periodo de la infancia, sí pueden llegar a ser excluidas por otros niños o llegar a sufrir, digamos, este tipo de rechazo, ¿verdad? Aunque obviamente no debería ocurrir. En el ámbito práctico, vamos a ver que dependen en cuanto a las actividades de la vida diaria, van a poder participar en algunas. Sin embargo, debido a las alteraciones físicas y sensoriales, puede dificultársele realizar actividades como, por ejemplo, barrer, ayudar en las actividades domésticas, la propia higiene incluso, van a necesitar ayuda de sus cuidadores. Entonces, sí, son personas que requieren mucha ayuda por parte de su familia y o de las personas que los cuidan, ¿verdad? Ya en este nivel no suelen aparecer comportamientos inadaptados, y es precisamente debido a que por la profundidad o la magnitud, digámoslo así, de este trastorno, entonces ya la persona suele tener, ¿verdad?, estas alteraciones sensoriales, físicas, y entonces sí se encuentra muy limitada y no va a presentar por lo general estos comportamientos inadaptados que les mencioné anteriormente. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, estas son algunas consideraciones, ¿verdad? Que ojalá tengamos en cuenta para tratar con personas que padecen del trastorno del desarrollo intelectual. En primer lugar, recordar que también son personas que están provistas de dignidad humana, que valen igual que nosotros, y que por lo tanto, ¿verdad?, tenemos que respetar sus derechos y tenemos que darles un trato digno, un trato acorde con su valor como personas. Tenemos que intentar ser empáticos. Eso a veces pasa que, por ejemplo, en la escuela ellos puede ser que le griten al compañero, o que les cueste como regular la forma en que expresan sus emociones, y entonces los otros niños pueden verlos como agresivos o ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que enseñarles a ser empáticos con las personas que sufren del trastorno del desarrollo intelectual. Tenemos que intentar incorporarlos, ¿verdad?, a las actividades, a los grupos sociales, cuando conozcamos a alguna persona que padezca de este trastorno. Tenemos que tratarles con respeto, tenemos que tratarlos de manera acorde a su edad y a su estado de desarrollo, y no infantilizarles.
porque por ejemplo algunas personas creen que por el hecho de que una persona que padece de trastorno del desarrollo intelectual, ya no se va a enamorar o no va a querer tener pareja, y esto no es verdad. ¿Verdad? Ellos tienen también derecho a desarrollar, a tener una vida digna y en la medida de lo posible a realizarse plenamente como personas. También es importante estar vigilantes de que se respeten sus derechos, de que se les dé un trato digno, de que no se les excluya, ¿verdad? Estar siempre prestos a brindar nuestra ayuda y a defender sus derechos siempre que veamos que están siendo irrespetados. Y bueno, espero que haya sido una exposición que esto les quede, y que siempre seamos personas consideradas y que seamos empáticos con las personas que sufren de este trastorno del desarrollo intelectual. Ahora pasamos a lo que es el tema del deterioro cognitivo, y especialmente en este tema lo que vamos a tratar es la enfermedad del Alzheimer. Entonces, hasta el momento, espero que realmente estén disfrutando mucho lo que es el taller. Ya este es el último tema, y vamos a hacer una actividad interactiva al final de la información que les voy a brindar para que terminemos y cerremos el taller de hoy. Entonces, que me gustaría escuchar primero que han escuchado antes respecto a lo que es la demencia. ¿Algún mito o algo que les haya contado o algo también que ustedes hayan vivido? Familiares, compañeros de trabajo, alguien que ustedes conozcan. Ok, la profesora Marisol tiene la mano levantada. Muchas veces se dice, bueno, si la persona adulta mayor tiene pérdida de memoria, entonces que tiene demencia inmediatamente, y no precisamente. O se asocia deterioro cognitivo solamente a la adultez mayor. Correcto. Muchas gracias por su aporte. Los estudios respecto a lo que es el deterioro cognitivo y también respecto a todo lo que son los trastornos neurocognitivos, pero como lo está mencionando Doris Vargas en el chat, ha ido evolucionando y se ha logrado encontrar diferentes tipos, categorización de la pérdida, dependiendo de la pérdida de memoria que presente la persona. Y lo que es el Alzheimer, que es de lo que vamos a hablar hoy específicamente por el tiempo que tenemos, es una de las más frecuentes. Desde un 60 hasta un 70% se puede presentar, y más que todo en nuestro país, lo que es esta enfermedad y lo que es este deterioro cognitivo. Entonces, por eso sí que nos vamos a tener mayor énfasis en esto. Ahora, ya como tuvimos esta participación de ustedes, quisiera mencionarles que lo que es demencia tiene una definición, y de hecho, etimológicamente sus sílabas van a tener un significado. El prefijo de va a significar ausencia, mente va a significar, bueno, va a referir directamente a lo que es la parte del cerebro y la mente, y el sufijo ia va a referirse a lo que es la condición o estado específicamente. Entonces se puede intuir que esto es que la demencia es aquella condición en la cual se pierde la mente, y de ahí es donde podemos hablar más que todo en la historia, que se decía que era una persona loca, o como lo mencionó la profesora, que se decía que solamente sucedía en los ancianos, porque en esta etapa de vida es cuando se tiene mayor pérdida de memoria, tanto a corto como a largo plazo. Entonces, ¿para qué podemos mencionar respecto a lo que es el deterioro cognitivo? También en lo que es la parte clínica tenemos el manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales, el último que es el DSM-5, y que nos menciona que la demencia es un síndrome que incluye la pérdida de funciones cognitivas.
con compromiso de la funcionalidad, es decir, una pérdida de las actividades de la vida diaria para el funcionamiento laboral, social y familiar. Entonces, acá podemos relacionar también lo que son los síntomas psicológicos, los conductuales, y que también en algunos casos se pueden manifestar diferentes condiciones como la apatía, la desinhibición, más que todo en la parte frontotemporal, y también cuya frecuencia, ¿verdad? Dependiendo del nivel que presente la persona, puede presentar también agitación, agresividad, en ocasiones ansiedad, alucinaciones visuales y también cuadros paranoides. Entonces, esto va a depender mucho del deterioro que presente la persona. No en todos casos se puede presentar la agitación o la agresividad, y también las personas con un tratamiento dual pueden llegar a ser totalmente funcionales en la parte laboral, social y familiar. Entonces, por este lado y mencionando esto, podemos como observar cómo hay tantos estereotipos y mitos respecto a lo que es la enfermedad del Alzheimer, y específicamente ahorita que estamos hablando respecto a lo que es la demencia. Ahora, quería mencionarles un poco respecto a lo que estaba hablando, que estábamos hablando de la historia de la demencia. Y como antes se relacionaba directamente a lo que era la persona en la etapa de la adultez mayor, en la época de antes se decía, y más que todo en lo que era el Imperio Romano, hace mucho tiempo, lo que eran los 30 años de edad era cuando se presentaba específicamente la demencia. Entonces, ellos, los especialistas en ese entonces en la medicina, decían que esta enfermedad se iba a añadir a lo largo de los años o con el paso del tiempo a todas las personas en general, porque se relacionaba solamente con la pérdida de memoria y tenía específicamente una connotación de locura, como lo mencionaba Mayela. Entonces, antes eso del deterioro cognitivo también se relacionaba específicamente con una conducta anormal que presentara la persona. Vamos a ver qué hay acá en lo que es los comentarios en el chat. Dice Marta, también lo opuesto, a cualquier olvido se le llama Alzheimer. Creo que era un comentario respecto a lo que estábamos hablando antes. Pero sí, entonces a lo largo de la historia, y también no hace mucho tiempo, las personas se asustaban muy rápido cuando empezaban a tener olvidos muy comunes en la vida diaria. Antes, no recordar el número que teníamos en la casa era una falta gravísima. Entonces, diferentes cosas se fueron connotando o como un estereotipo respecto a lo que era la enfermedad. Ya las personas se asustaban y ya decían, oh, no, es que yo creo que mi papá puede tener tal enfermedad porque todo se le olvida, no sé qué, cuando realmente con el paso del tiempo la funcionalidad cognitiva se puede ver deteriorada. Más cuando no tenemos estimulación cognitiva diaria, que es algo que hemos hablado mucho de los talleres con anterioridad. En esta parte, si alguno quisiera participar, o bien, vamos a pasar a la siguiente. Ahora quisiera hablarles un poco respecto a lo que son los tipos en la parte de demencia. Así a grandes rasgos quisiera mencionarles que las demencias se dividen en primarias y en secundarias. Las primarias es cuando hay un deterioro en la parte neurológica específicamente, y las secundarias se desarrollan posterior a una enfermedad. O sea, hay una patología de fondo, cualquier enfermedad puede ser hasta desde un accidente cerebrovascular que tenga la persona y posteriormente desarrolle algún tipo de demencia, o bien tipos de cáncer, tumores a nivel cerebral, entre otras. Entonces, de la que vamos a hablar, que es del Alzheimer, está categorizada en la parte de primarias y en la parte de corticales. Como les mencionaba ahora, lo que es esta demencia neurodegenerativa es de las más frecuentes en nuestro país.
hasta un 60 y un 70% de la población la puede llegar a presentar. No se limita solamente a la etapa de la adultez mayor, que eso es importante mencionarlo, por el estereotipo que está de que solo los ancianos pueden presentar, o solo las personas en adultez mayor pueden presentar esta enfermedad, y no es así. Clínicamente, esa enfermedad es un declive cognitivo, entonces la persona empieza a tener muchos problemas de memoria en la parte visoespacial, que normalmente la persona no se da cuenta, o porque deja de utilizar los lentes, o porque no usa lentes del todo. Sabemos que no todas las personas pueden tener la facilidad de llevar un control en la parte que es visual, y también en lo que es el lenguaje y las praxias. Entonces, ¿cuáles son algunos signos y síntomas, o los primeros que podemos observar en este tipo de demencia? El más común es el deterioro de la memoria. Entonces, las personas pueden tener dificultad para recordar cualquier evento, desde uno que sucedió hace pocas horas hasta uno que haya sucedido meses atrás, que le mencionen tal vez alguna actividad importante que hubo, como la boda de algún familiar, en casos ya un poco más severos, que nos recuerden, qué sé yo, el nacimiento de tal vez un nieto, y cosas muy simples como los nombres de nietos o de otros familiares, entre otros nombres tal vez que sí conocía de buena manera. Y también lo que puede presentar es una dificultad muy marcada para concentrarse. Entonces, se le dificulta, que si yo estar viendo algún programa de televisión o alguna actividad que esté realizando. Se puede presentar confusión respecto a lugares o con el paso del tiempo. Y el paso del tiempo nos referimos directamente a la hora, los días, meses o bien número de semana en el que estemos. También puede haber lo que es la dificultad para ubicarse en espacio. Por ejemplo, que la persona necesite llegar a la parada de un autobús, o que necesite recordar dónde se tiene que bajar del autobús. Entonces son cosas muy diarias que se pueden ver afectadas y pueden limitar a la persona. También las personas que solían conducir pueden presentar una dificultad a la hora de conducir, que si yo recordar reglamentos respecto a señalización, o bien hasta el lugar donde debe llegar la persona. Se puede perder respecto a lugares, o sea, hay una dificultad para ubicarse geográficamente. Los problemas de lenguaje se pueden ver respecto a recordar palabras, o en la parte de la comprensión, que uno le diga a la persona una oración completa, como traiga tal cosa que está en tal lugar, y la persona en el mismo momento no pueda descifrar qué es lo que tiene que hacer, como para acatar órdenes. En la toma de decisiones se dificulta, por lo tanto, las personas casi siempre intentan como aconsejar o manejar a las personas que presentan este tipo de deterioro cognitivo. También las personas pueden aislarse de participar tanto en situaciones que sean laborales o que sean familiares y sociales, más que todo por la dificultad que presentan con otras tareas, como el de concentrarse, como el de ubicarse en tiempo, en espacio. Entonces las personas evitan como ser juzgadas, o tener o presentar ese temor de que se les presente alguna crisis o alguna dificultad en ese preciso momento que está con otras personas. Pueden haber cambios de humor muy marcados. Hay personas que pueden presentar depresión, cambios de comportamiento, o también cambios de personalidad y conductuales. Entonces, son características que se pueden notar desde un principio. Lo que es la enfermedad de Alzheimer normalmente es sintomática. Entonces, es visualmente fácil de detectar en una persona. De igual manera, en lo que es la parte clínica, los médicos tienen diagnósticos diferenciales y hacen todo un estudio para poder diagnosticar este tipo de enfermedad. No es como que solamente por presentar falta de memoria o para poderse concentrar ya la persona vaya a ser diagnosticada con esa enfermedad. Ahora,
Quisiera mencionarles también que hay diferentes estímulos a nivel del entorno que las personas puede hacer como que sea más notable que está iniciando esta enfermedad, o bien pueda hacer que la persona que ya tiene el diagnóstico tenga una crisis. Entonces, ¿cuáles situaciones o eventos pueden generar esos síntomas? Puede ser la iluminación inadecuada, iluminación que sea como exagerada y vaya a distorsionar como la percepción visual de la persona, puede generarle confusión o aparición de imágenes que realmente no están sucediendo. La temperatura también puede generar cambios directamente en la persona de lo que percibe a su alrededor. Esta puede ser fría o puede ser caliente, no es una en específico. El exceso de estímulos, como el video que estábamos viendo anteriormente, que nos había presentado la compañera Gwen, pudimos observar como diferentes estímulos y la persona puede percibirlos de esa manera, que son excesivos, que son muy ruidosos, muy luminosos, entre otros. También los entornos desconocidos y que la persona se pueda ver perdida o que no sienta como esa ubicación en ese momento de espacio y de tiempo. Y también como una escasez de intimidad. Y eso a lo que se refería era más que todo cuando hay acúmulos de personas, ya sea de familiares, entre otros. Ahora, quisiera hablarles un poco respecto a lo que es el tratamiento que se utiliza para esta enfermedad. A lo largo del tiempo siempre se ha utilizado lo que es la tacrina, que es un fuerte medicamento y era el principal que se utilizaba. Este siempre fue aprobado por lo que es la FDA y también se dejó de utilizar en gran medida por la hepatotoxicidad que empezó a presentar las personas que utilizaban este medicamento. Actualmente el que se utiliza son anticolinestéricos. Estos fármacos retrasan lo que es la degradación de la acetilcolina. Esta permite que se dé por mayor tiempo lo que son estas conexiones sinápticas entre las neuronas y así se refuerza esta neurotransmisión colinérgica. Entonces, la memoria de la persona puede tener un mejoramiento progresivo y la persona puede concentrarse con mejor facilidad que antes. El lenguaje junto con terapia puede mejorar también para la persona. Y en todo momento siempre se recomienda lo que es un tratamiento dual, no solamente un tratamiento que sea con medicamentos. En la actualidad, los que se utilizan es la rivastigmina y la galantamina. Esos son los que se utilizan. Y se utilizan tanto para lo que es la enfermedad de Alzheimer leve a moderada y lo que es el donepezilo, ese se utiliza para lo que es la fase ya más severa de la enfermedad. También se le ha recetado a esas personas lo que son los antipsicóticos y los antidepresivos, porque como les mencionaba, los cambios de humor pueden hacer una transición de la persona a estar en un episodio depresivo o bien en los cambios de comportamiento y de personalidad. De igual manera, lo que se recomienda es que sean tratamientos duales, que se incluya tanto una terapia cognitiva como también una terapia con fármacos. Que no sean aisladas, sino que se den en conjunto. Ahora bien, entre los tratamientos que sean sin medicamentos, se recomienda lo que es la psicoeducación, las técnicas conductuales y la estimulación cognitiva, que en la estimulación cognitiva eran las actividades que hemos estado haciendo en los talleres anteriores y que ahorita también vamos a realizar una en estos minutos que nos quedan. También se recomienda lo que es la estimulación sensorial, la musicoterapia y también
también se han utilizado técnicas a nivel de lo que es en la parte de medicina y demás, que puedan disminuir las reacciones catastróficas cuando las personas tienen crisis en este deterioro cognitivo. Un ejemplo de lo que es el tratamiento sin medicamentos, el no farmacológico, es la adaptación cognitiva y funcional del entorno físico para las personas. Mencionábamos que pueden tener dificultad para concentrarse, para ubicarse en tiempo y espacio, a veces hasta no logran ubicarse en persona, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hace esta terapia? Lo que hace es disminuir esos problemas de desorientación, de frustración, de ansiedad, y la persona aprende a reconocer y aprende también los cambios en el entorno que se pueden dar. ¿Qué es lo que se realiza? ¿O qué es lo que los familiares pueden realizar? Instalar letreros y denominaciones puntuales en las puertas de la casa, puede ser, o del trabajo en la persona. Se pueden colocar flechas indicativas, situar elementos significativos en lugares destacados donde la persona se encuentre y que pueda realmente recordar, poner un reloj o un calendario, tener uno que sea tal vez un poco más visible, y también se pueden ubicar letreros, programar el día. Hay personas que utilizan pizarras, agendas, libretas, entre otras cosas que puedan mejorar la memoria de la persona. Ahora bien, quiero que realicemos esta, bueno, no sé si alguna persona tendrá alguna pregunta o tenga algún comentario, alguna experiencia que haya tenido, mientras les comparto la actividad que vamos a realizar. Okay. Acá tenemos la actividad y lo que vamos a realizar es una sopa de letras. Vamos a utilizar como la parte fácil porque estoy viendo que lo que es medio y difícil sí son muy complicadas. Entonces vamos a realizar una fácil. Entonces, ¿están viendo ahí como bien la sopa de letras? Sí. Ok, súper. Entonces lo que vamos a hacer es que cada persona puede elegir una palabra de las que está acá al lado derecho. Ajá, Marta tiene la mano levantada. Araña. Ok, entonces Marta va a encontrar araña. Ya la tengo. Es ¿Ya la tiene? en la segunda horizontal, comenzando de derecha a izquierda, comienza con la segunda A. Está al revés, araña. Ajá, muy bien, araña. Ok, gracias. Yo ya encontré ballena. ¿Cuál encontró? Ballena, que está a la par de la K, de la primera fila, la segunda letra, y está diagonal hacia abajo. Ajá, ok. Vamos a ponerla en otro color. Ahí me disculpan mi... Ajá, ok. Ay, pero me faltó aquí. Muchacha, yo de una. Caimán, Ay, era mi más 8 para abajo. Bueno, entonces esta De la era... principio, de la primera al principio. Okay. Ballena. Ballena. Ajá, ¿cuál fue la otra que me dijo? Caimán. Ballena, caimán. ¿Caimán estaría en qué parte? En la segunda fila de la última C para abajo, Caimán. Ok. Caimán. Eso, ahí, eso. Voy porque ya lo pasé. Ok, ajá. ¿Cuál otra? Mayela. Díganos. Halcón. ¿En qué parte está? Halcón está
en la línea primera, donde está la H, y la 7, y se va a vertical, al con, que está hasta con la tilde. Al com. Ok. ¿Perdón? Mayela. Cebra. Creo que Diego tiene la mano levantada. Ajá. Hámster. Ajá, Está en ¿dónde está diagonal hámster? debajo yo de también. ballena. Ajá. Pues quitémosla. Quitémosla. Debajo de ballena. Hámster. Hámster. Aquí está. Hámster. Ajá. Okay. Ajá. Y por ahí escuché cebra. Grillo. Cebra. Sí. Ajá. ¿Dónde está cebra? Es en la primera vertical, sería la tercera letra, y vamos en diagonal. Ahí, donde está el lapicito para abajo. Ok. Cebra. Ajá. ¿Cebra? Muy bien. ¿Y cuántos nos faltan? Nos falta... Ajá. Hay 3 manos levantadas. A ver, Marigen. Marigen, grillo. ¿Dónde está grillo? Abajo la G y para atrás. Grillo. La G. Ajá. Ajá. Impala. Impala, bueno, no sé qué es ni impala ni yapú, pero impala está a la parte, es ahí de grillo, la última ahí abajo, diagonal hacia arriba. Impala, no sé qué es. Impala. Ah, aquí está, impala. Es una cebra. Impala, ya. Dice Mayele que es como una un cebra. cervatillo. Como un cervatillo, parecido a un venado más grande. No. Ajá, impala. Y nos faltaría, creo que Fío, ajá, tiene la mano levantada. Iba a decir grillo, pero no importa, ya encontré Yapu. En la primera línea está al revés, Upay. Vamos a ver, otro color. Puede ser en café. ¿En dónde me dijo, Fío? En la primera línea dice Upay, Yapu. Ajá, está al revés, mira. Ok, perfecto. Creo que nos quedó demasiado lindo la sopa de letras. Y lo encontramos muy rápido, en 5 minutos, con la ayuda de todos, encontramos ¿cuántas palabras? 2, 4, 6, 8, 9 palabras. Me parece muy bien. Entonces, lo que les quería mencionar es que este tipo de actividades son una de las muchas terapias que se utilizan, que no son farmacológicas y que no incluyen medicamentos, sino que son terapias de estimulación. Y creo que Fiorella tiene la mano levantada también. Muchas gracias por su aporte. Yo quería aportar que algo muy útil y sencillo para evitar el deterioro cognitivo es recordar qué comemos. ¿Qué comimos? Si yo les pregunto, ¿qué desayunaron el viernes, por ejemplo? A veces cuesta recordarlo, pero es muy útil para evitar el deterioro cognitivo. Y a veces, si me lo preguntan así en frío, como dicen, ¿qué comí qué almorcé el sábado? No recuerdo rápidamente. O sea, tengo que empezar a pensar qué empezaron a cocinar, a qué olía, cosas así, pero es muy útil, es un ejercicio muy útil y simple. Sí, correcto, muchísimas gracias. Bueno, por acá quedaría lo que es la actividad y quedaría lo que es el tema. Pasaríamos a lo que es la reflexión final y también la actividad que les tenemos para que no se nos desconecten, porfa. Bueno, el taller de hoy estuvo muy cargado de información, ¿verdad? Vimos que trastornos del espectro autista, que trastornos del del desarrollo intelectual, ahora del desarrollo cognitivo, aprendimos muchísimo. Pero también algo muy importante que a veces cuando estamos aprendiendo sobre cosas nuevas olvidamos, es que las personas que presentan estos trastornos, o sea, son personas, no porque tenga algún tipo de trastorno deja de ser una persona como uno. Entonces, a veces vemos a una persona que tal vez tenga pues algún tipo de deficiencia,
algún tipo, ¿verdad? Vimos que había unas fortalezas y otras cosas que se les dificultaba más a estas personas con trastornos, al menos en el de espectro autista. Entonces, es importante que aprendamos a entender a esas personas, que seamos más empáticos. Una vez tratamos la empatía en estos talleres, es importante que seamos más empáticos. Entonces, para terminar lo que sería el tema del taller de hoy, quise como incluir esta frasecita que dice: la diversidad en la familia humana debería ser causa de amor y armonía, como lo es en la música, donde las diferentes notas se funden logrando un acorde perfecto.